Simón Rodríguez inició su vida de maestro en una escuela de primeras letras en Caracas en 1791. Fue el maestro del libertador Simón Bolívar. Su pensamiento y accionar pedagógico se inicia con la crítica al movimiento de las Reales Escuelas de Madrid. En su primera experiencia como maestro de las primeras letras, se enfrentó a la realidad social y política de las escuelas, situación que lo llevó a presentar el proyecto de reforma de escuelas de primeras letras en 1794. Aunque el proyecto fue aprobado pocos meses después, el Cabildo dio informe negativo del proyecto y con ello Rodríguez renunció a la escuela, dejando plasmado su pensamiento crítico sobre el estado de la educación y nuevas ideas para reformarlo. En 1795, la Real Audiencia de Caracas lo nombró depositario de Simón Bolívar, aunque solo duró hasta 1797, ya que Rodríguez abandonó Caracas debido a que fue descubierta la conspiración que tenía por objeto de poner al capitán general y cambiar el sistema de gobierno. A partir del siglo XVIII, cuando empezó a tomar importancia el desarrollo y la implementación de un nuevo concepto de educación que hizo tránsito de la educación colonial a la republicana en el siglo XIX, cobra vigencia el pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez para América Latina. En su vida y obra pueden ubicarse claramente dos periodos: una etapa de quehacer pedagógico durante la colonia como maestro de escuela de primeras letras en Caracas, y una segunda en el periodo republicano como político, pedagogo y escritor, una vez que regresó de Europa en 1823. Su preocupación se centra en la fundación de repúblicas que están establecidas pero no fundadas, usando como instrumento la escuela con objetivos muy precisos, sin desconocer los aspectos técnicos de organización y aprendizaje. Este proceso cultural desencadenó un movimiento en torno al educativo. Rodríguez quiso transformar estas condiciones sociales y educativas tanto con sus palabras como con sus actos. No compartía ni el estado de la educación ni las creencias de la época con respecto a la organización social imperante. El compromiso de Simón Rodríguez a lo largo de su vida fue demostrar la necesidad y la posibilidad que a través de una escuela generalizada o popular se podría sentar los cimientos de una nueva sociedad. Para Simón Rodríguez, la república como cosa pública era el resultado de múltiples combinaciones de la educación del hombre. Estaba en el centro de la discusión dada a la necesidad de construir nuevas relaciones sociales que exigía el orden público republicano, sobre el establecimiento de escuelas de primeras letras para los niños de ambos sexos, que sin saber leer y escribir los ciudadanos no pueden conocer fundamentalmente las sagradas obligaciones que les impone la religión y la moral cristiana, como tampoco los derechos y deberes del hombre en sociedad, para ejercer dignamente los primeros y cumplir los últimos con exactitud. Consideró a la sociedad como la unión íntima, como la conveniencia general en el sentido de lo que conviene a todos. En sus palabras expresó: sociedad republicana es la que se compone de hombres íntimamente unidos por un común sentir de lo que conviene a todos, viendo cada uno en lo que hace por conveniencia propia una parte de la conveniencia general. Destacó la necesidad de pensar cada uno en todos, para que todos pensasen en él. El nuevo orden público y la nueva sociedad se sustentaba en la necesidad de generalizar la educación como el fundamento verdadero para obtener la felicidad. Es un deber de todo ciudadano instruido el contribuir con sus luces a fundar el Estado, con su persona y bienes a sostenerlo. Planteó que la intención de tratar de colonizar al país con sus propios habitantes, de esta manera invitaba a la mayoría de los marginados a aprender bien su labor. Esta intencionalidad del método formulado por Simón Rodríguez se hizo explícita en el establecimiento de la primera Casa de Industria, publicada en Bogotá en 1823, donde se impartiría educación a los jóvenes y se les haría aprender un oficio mecánico además de los otros conocimientos para vivir en sociedad. Para Simón Rodríguez era impensable una sociedad que no contemplara la inclusión social y con ella la educación para todos. De esa manera confirió el mismo nivel de importancia a la educación intelectual como a la educación técnica,
asumiendo que la nueva sociedad requería de ciudadanos instruidos en los oficios y en las artes como instrumento de revaloración del ciudadano y del lugar que éste podría llegar a ocupar en lo social a través de la formación para el trabajo. Los principales obstáculos para el desarrollo de las propuestas educativas de Rodríguez se encontraban enquistados en las costumbres sociales que manifestaban ignorancia generalizada, desinterés por la educación, aceptación de los métodos tradicionales, su valoración por la educación técnica y aceptación del estatuto. Por falta de la lógica en los padres, celo en los gobiernos y de pan en los maestros, pierden los niños el tiempo leyendo sin boca y sin sentido, pintando sin mano y sin dibujo, calculando sin extinción y sin número. La enseñanza se reduce a fastidiarlos diciéndoles a cada instante y por años enteros así, así, así y siempre así, sin hacerlos entender por qué ni con qué fin. No ejercitan la facultad de pensar y se les deja o se les hace viciar la lengua y la mano. La novedad de estas observaciones, como la originalidad de pretender que no debe haber populacho en las repúblicas. Su método propendía por la inclusión social por medio de la escuela para todos, para la formación, para el trabajo, confiriéndole un sentido de utilidad y por la adquisición de nuevos hábitos y nuevas relaciones sociales que exigía la República. Para Rodríguez fue sustancial la diferencia entre instruir y educar. Instruir no es educar, ni instrucción puede ser equivalente de la educación, mientras que a la educación la concebía como conciencia y a la instrucción como conocimiento. Consideró a la primera como un deber de la política pública y a la segunda como el medio de lograr su generalización, afirmando que lo que no es general, sin excepción, no es verdaderamente público, y lo que no es público no es social. En el nuevo orden social, el sujeto de las luces y las virtudes sociales era el hombre en sociedad. Por lo tanto, el objeto y fin de la instrucción era la sociabilidad. Rodríguez proponía la necesidad de persuadir a toda población ignorante para que se instruyera en el nuevo sentido de lo que significaba vivir en sociedad. La instrucción general que proponía Rodríguez era aquella que ofreciera al hombre el conocimiento de las obligaciones que adquiría por el hecho de vivir en sociedad. Privar a los hombres de la instrucción general lo consideraba un acto de inhumanidad, en la medida en que la ausencia de tales conocimientos les ponía en la condición de precariedad y vida miserable. Asumía que la instrucción era investigaciones al espíritu, lo que para el cuerpo el pan. La instrucción concebida así era el medio para transformar las costumbres, los hábitos de trabajo y reconocer el valor de lo útil y de la vida en sociedad. Desarrolló este concepto en el escrito Sociedades Americanas 1828, cuestionando la educación como la simple instrucción en las masas descarriadas para la revolución y proponiendo a la República la educación popular, sin la cual no habría verdadera sociedad. Para que la educación se generalizara, la sociedad debería poner a disposición de todos los individuos los medios, el tiempo y la obligación de adquirir dicha instrucción. Así pues, la educación popular la asumió como la educación general. Para que la educación popular se generalizara en la República, era necesario abrir escuelas para todos en la medida en que todos habrían obtenido la condición de ciudadanos. En el pensamiento de Rodríguez no era posible construir una verdadera sociedad sin educación social ni autoridad razonable, sin costumbres liberales. La asumía como posibilidad de formar en los individuos la conciencia del bien común. En sus palabras así lo expresaba: la mayor fatalidad del hombre en el estado social es no tener con sus semejantes un común sentir de lo que conviene a todos. La educación social remediará este mal. Para que la educación social fuera un hecho debería ser agenciada por el gobierno, ya que éste es quien forma la moral de los pueblos, los encamina a la grandeza, a la prosperidad y al poder. Desarrolló plenamente las ideas sobre la educación social en la obra Consejos de Amigo dados al Colegio de la Tacunga. En este tratado pedagógico enunció básicamente dos consejos. El primero, asegurar los fondos de financiamiento del colegio, realizar reformas
al currículum para que se dictara el castellano y quichua en lugar del latín. En segunda, para producir riquezas durables y ser útiles a la sociedad. Con esta propuesta, Simón Rodríguez deseaba convertir al Colegio de la Tacunga en una escuela de artes y oficios y a través de ella generar todo un movimiento económico que desarrollara la región. La primera escuela social es un suplente de la potestad paterna, ya que todos los padres no pueden ser instruidos, porque no todos tienen el tiempo ni lo necesario para enseñar, ni la paciencia y el gusto, ya que son raros. Hasta en los que se dedican a enseñar deben ser elegidos por sus aptitudes, que son ser el dueño de la materia que promete enseñar, conocer el arte de enseñar, que consiste en saber llamar, captar y fijar la atención. Para Rodríguez, el fin social de la escuela era la sociabilidad. Saber las obligaciones sociales era el primer deber de un republicano. Respecto a la nueva organización de la escuela social, propuso un reglamento escolar que dividió en 3 partes: ramos de enseñanza, método y modo de enseñar y conducta del maestro con los discípulos. Rodríguez consideró que para que existiera una república se necesitaban ciertas condiciones especiales: educación social, autoridad constante y costumbres liberales, y el desarrollo de la conciencia del bien común. Toda nueva construcción social debía empezar en la primera escuela o la escuela social, pues según sus palabras, allí se comenzaba la vida de las relaciones con las cosas y con las personas, y el sentido de esta primera escuela lo asignó a la sociabilidad, entendida como la posibilidad de hacer menos penosa la vida. Como impacto del pensamiento de Simón Rodríguez, podemos afirmar que sus innovaciones contribuyeron a desarrollar pedagógicamente no solo los talleres de los salesianos y otras entidades similares como las de artes y oficios de carácter oficial, sino también otros sistemas pedagógicos de parecida estructura. Gracias por su atención.